Bien, equipo, vamos iniciando con lo que es el tema que nos corresponde, según nuestro programa de clases. Vamos a hablar hoy de lo que son los programas de auditoría. Programas de auditoría es el tema que nos compete en esta semana. ¿Qué es un programa de auditoría? Dicho de una manera bien llana y como se suele decir en los círculos, ¿verdad? De auditores o en las, ¿verdad? En las firmas de auditores, el programa de auditoría viene siendo como el chivo del auditor, ¿verdad? Antes, cuando estábamos en el colegio, los de mi edad hacíamos disque chivo. Chivo era escribir en una esquinita de la butaca o en una mano, ¿verdad? O en un papelito que guardábamos en alguna parte del cuerpo, un chivo, que era una guía, ¿verdad? Para nosotros defendernos, conocer las respuestas de los exámenes. Ahora los estudiantes utilizan otro tipo de chivo y los programas de auditoría vienen siendo también como el chivo de los auditores en el sentido de ¿qué? De que todo lo que yo necesito saber para llevar a cabo en una auditoría de un departamento, de una área o de un procedimiento X en la empresa, simplemente lo voy a conseguir, simplemente lo voy a tener en el programa de auditoría, que como nos dice aquí, es un plan, ¿verdad? Un plan estructurado, o sea, con partes, con una secuencia lógica en el cual se define, como nos dicen aquí, los procedimientos que vamos a aplicar en cada área que vayamos a realizar nuestro trabajo de auditoría, incluyendo lo que son los objetivos, o sea, el por qué estamos haciendo ese trabajo de auditoría, quiénes son los responsables, o sea, cuáles son los auditores encargados de llevar a cabo ese trabajo de auditoría y también cuáles son los tiempos estimados en los cuales se debe realizar ese trabajo. O sea que el programa es una guía completa de inicio hasta el final de todo lo que debemos hacer en una intervención de auditoría que estemos realizando en una empresa. O sea que no tenemos que inventar nada, no tenemos que suponer nada. Todo lo que vamos a desarrollar, todo el tiempo que le vamos a dedicar a desarrollar eso y todos los, vamos a decir, entregables o informaciones que debemos obtener de esa intervención, todo eso está establecido en lo que es el programa de auditoría. ¿Cuál es la importancia del programa de auditoría? La importancia primera, ¿verdad? La más básica, la más general, ya la indicamos. ¿Qué es? Que es una guía de trabajo, ¿verdad? Del equipo auditor. O sea, yo me puedo levantar cualquier día, yo puedo estar haciendo cualquier cosa, puedo tener la mente en cualquier cosa e inmediatamente se me da la orden en el departamento de auditoría para el cual trabajo, tengo que hacer tal auditoría, simplemente tomo el programa, busco el programa para esa área y simplemente, ¿verdad? Lo aplico, sigo al pie de la letra lo que dice el programa y de esa manera puedo llevar a cabo lo que es mi trabajo de auditoría. También, como vemos en segundo lugar, asegura que lo que es la cobertura completa de todas las áreas clave del procedimiento o departamento que estamos revisando. Todo departamento, toda área, todo procedimiento que hay en una empresa tiene puntos claves, tiene puntos neurálgicos, tienen puntos, ¿verdad?, que no podemos pasar por encima en ningún trabajo de auditoría. Como ya lo tenemos escrito ahí en el plan, en el programa de auditoría, pues entonces simplemente ¿qué? Simplemente lo que tenemos que hacer es leer el plan de auditoría, leer el programa de auditoría y ahí nos vamos a encontrar con esos puntos. No habrá forma de que lo pasemos por alto, ¿verdad? Siempre y cuando leamos
y ejecutemos nuestro programa de auditoría al pie de la letra. También permite una supervisión y control eficiente. ¿Por qué? Porque yo como auditor en jefe, yo como auditor encargado del área o procedimiento que se está auditando, ya sé qué es lo que tengo que pedirle a mi supervisado, ya sé qué es lo que tengo que verificarle a mi supervisado sobre el trabajo de auditoría que él está realizando. O sea, que permite que el auditor auxiliar o el auditor que está haciendo el trabajo de campo pueda saber lo que tiene que hacer, pero también permite que el auditor en jefe, que el auditor encargado pueda evaluar el desempeño de su auditor junior, ¿verdad? De su auditor en terreno, para así saber cómo va trabajando esta persona y también cómo se va desempeñando el trabajo de auditoría. Y por último, ¿se ajusta qué? Se ajusta según hallazgos y riesgos identificados. Este es un punto muy importante. No solamente porque el programa de auditoría diga algo, ¿verdad? Que la auditoría llega hasta este punto. No, no necesariamente tiene que ser así, porque si en el desarrollo, si en la aplicación del programa de auditoría yo detecté, yo verifiqué algún tipo de suceso, verifiqué algún tipo de hecho que me causa algún tipo de inquietud o el cual definitivamente representa, ¿verdad?, alguna falla de control interno o hasta un caso probable de auditoría forense, o sea, de auditoría de fraude, pues yo puedo modificar el programa, puedo adecuar el programa, ¿verdad?, para llegar hasta donde sea necesario la realización de él mismo. Estos son los aspectos de por qué es importante el programa de auditoría. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son las partes que componen un programa de auditoría? En primer lugar, los objetivos. Obviamente, ¿cuáles son los objetivos de la intervención que voy a verificar? O sea, ¿cuáles son los objetivos que se persigue? ¿Cuál es la meta de esa intervención de auditoría que yo voy a llevar a cabo? En segundo lugar, y bastante, ¿verdad?, importante, los procedimientos detallados que voy a aplicar. O sea, no solamente de manera general, no solamente en el aire así, aérea, una línea así, verificar que los cheques de la empresa estén realizados correctamente. No, porque eso es muy ambiguo. No, el programa de auditoría me dice específicamente lo que tengo que revisar. Verificar que los cheques de la empresa hayan sido emitidos contando por al menos 2 firmas, para así garantizar que una sola persona no pueda erogar o sacar fondos de la empresa de manera unilateral. Me está diciendo específicamente de manera amplia qué es lo que tengo que verificar. Verificar que los cheques anulados en la empresa se guarden, por ejemplo, en original y copia, y no solamente el original o no solamente la copia, para así verificar que no se haya hecho nada con la información que pudiera estar faltando del cuerpo del cheque. O sea, me está diciendo específicamente qué es, ¿verdad?, lo que tiene que estar archivado en lo que estoy verificando. O sea, los programas de auditoría son específicos, me dicen de manera específica, de manera clara, de manera llana, todos los procedimientos que debo realizar. También los documentos fuente y la evidencia esperada. O sea, eso que se me pide o eso que tengo que verificar, ¿dónde se supone que está ubicado? ¿A quién se lo tengo que solicitar? ¿Cómo me lo tiene que entregar? ¿Qué debo verificar cuando me hagan la entrega? O sea, todo eso debe decirlo el programa de auditoría. Y también cuál es la evidencia, cuáles son los soportes que yo espero obtener de la realización de esa intervención de auditoría. Todo eso tiene que constatar, tiene que estar, ¿verdad?, dentro de la estructura del programa de auditoría. Y por último, el cronograma de responsables. Cuando hablamos del cronograma de responsables, estamos hablando, ¿verdad?, de la parametrización del factor tiempo. Cuáles son los procesos que se van a auditar, pero qué tiempo se le tiene que dedicar a ese proceso, qué tiempo tiene el auditor para cumplir los objetivos de auditoría, qué tiempo tiene el auditor
para recopilar la información que establece el programa de auditoría. Las auditorías no se hacen a lo loco. No es que se hacen, ¿verdad? Las auditorías no se hacen simplemente abiertas. Vamos a auditar y ya no. Se tienen que establecer tiempos. Se tienen que establecer, ¿verdad? El factor tiempo de la manera más clara posible para fines de poder determinar, para fines de poder establecer, ¿verdad? Una fecha aproximada de lo que es la finalización del trabajo de auditoría. Estos son la estructura básica de lo que es el programa de auditoría. Lo que nos lleva a la primera pregunta de debate en esta noche, de la cual quisiera escuchar sus opiniones. Esta primera pregunta de debate es: ¿debería diseñarse un programa de auditoría estándar para toda empresa de un mismo sector, verdad? O, por el contrario, debería elaborarse desde cero según el contexto particular de esa empresa? Desde el principio hemos estado hablando de empresas comerciales, de empresas de producción, de empresas de servicio. Entonces, supongamos o suponga usted que usted es un auditor independiente o suponga usted que usted trabaja en una firma de auditoría. Entonces, ¿tendría usted programas de auditoría único para aplicar, por ejemplo, en todas las empresas comerciales, en todas las empresas de servicio, en todas las empresas industriales? O por el contrario, tendría programas, ¿verdad? Diseñaría los programas de manera específica de acuerdo a las condiciones, a las características que tenga esa empresa comercial o esa empresa de servicio o esa empresa, ¿verdad? Industrial, la cual usted va a auditar. ¿Qué postura tomaría usted en cuanto a esto? Programas, diseño programa para aplicar a todas las empresas de un mismo sector o diseño programas para aplicar a un cliente en específico, a una empresa en específica. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? ¿Quién me da su opinión? Ariadna, adelante. Buenas noches. Buenas Yo noches. como auditor independiente, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok. Diseñaría un modelo dependiendo de la característica de la empresa, ya que, por ejemplo, no me funcionaría un modelo estándar porque cada empresa tiene su política, tiene su manera de trabajar, a pesar de que yo estaré buscando los procesos, pero la empresa de Pablo Ramos no es la misma que la de Yolaini. Entonces, a pesar de que las dos se dediquen a servicio, pero a ambos clientes tengo que hacerle un estudio para así yo entonces como auditor adaptar mi programa a esa empresa y buscar lo que quiere el que me está contratando, ya sea los accionistas o sea el dueño de la empresa. Entonces no usaría un modelo estándar, sino que lo adaptaría dependiendo de la empresa. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte, Ariadna. Yolaine, adelante. Buenas noches, maestro. En esta Buenas parte noches. de mi compañera, yo tendría un modelo estándar bien amplio que abarque todo lo necesario, todo lo primordial de cada empresa, dependiendo de su tipo, si es de servicio, producción o demás. Y en caso de que el cliente lo solicite, pues entonces diseñaría un modelo específico para esa empresa, con las áreas específicas que el cliente solicite y demás. Porque eso de diseñar un modelo para cada empresa que vayas a auditar, si es, por ejemplo, un, una oficina de auditores, es un trabajo extra. Para cada empresa que se vaya a auditar, crear un modelo es un trabajo súper extenso, amplio, que toma tiempo, toma recursos, y creo que sería un poco innecesario. En caso de que un cliente específicamente lo solicite, pues entonces se podría hacer, o un área específica, pero un modelo estándar creo que serviría mejor, al menos de que haya Perfecto. malí o demás. Gracias. Muchas gracias a ti, Yolaine. Griselda, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Voy con mi compañera. Yo crearía un modelo estándar, ya que en esos programas lo que necesitamos, como ya usted acabó de decir, son determinar los objetivos, los procedimientos que vamos a llevar a cabo y, y determinar al final los responsables de qué fue lo que pasó en la auditoría, en el proceso de auditoría.
Bien, Griselda, muchas gracias. Joenny, adelante, hermano. Sí, buena. Yo diría que el programa se debe tener un programa también base, pero deben haber ajustes por cuanto la empresa hay mucha diferencia, o sea, el tamaño, eh, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Complejidad, sistema contable, riesgo, y hay muchos puntos por lo cual el programa debe de adaptarse, aún siendo del mismo sector. ¿Por qué? Porque tiene que haber ajuste en el programa. O sea, no creo de un programa, por ejemplo, estándar, sino de que es personalizado, pero hay ajuste, como digo, dependiendo del tipo de empresa. Gracias, profe. Muchas gracias a ti, Joenny. Sí, yo creo que el enfoque más adecuado en cuanto a este punto es un enfoque intermedio. O sea, no llegar al punto tampoco de crear un programa para todas, o sea, para cada empresa de manera individual, salvo que sea, vamos a decir, requerido totalmente, ya sea porque lo decidamos nosotros o porque el cliente quiera, ¿verdad? Vamos a decir, informaciones muy específicas en cuanto a lo que es la empresa. Pero idealmente tenemos un programa, digamos, base, un programa guía, pero un programa que nos permita, ¿verdad? Parametrización, adecuación, ¿verdad? A la realidad de cada empresa. O sea, no podemos tener tampoco un programa totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque así como no hay dos personas que sean totalmente iguales, no hay tampoco empresas que sean totalmente iguales, aún sean empresas de servicio ambas, aún sean empresas comerciales ambas, aún sean empresas industriales ambas. No vamos a encontrar empresas que sean dos gotas de agua, exactamente igual. Y por lo tanto, cada empresa tiene sus características, cada empresa tiene sus aspectos generales, cada empresa tiene sus aspectos, ¿verdad?, más importantes. Por lo tanto, nosotros como auditores, ¿verdad?, lo que hacemos es creamos un programa guía, digamos un programa general, pero ese programa tenemos que tenerlo de una manera que nos permita un buen nivel de adecuación, un buen nivel, ¿verdad?, de poder aplicarlo, especificarlo, modificarlo, rediseñarlo, ¿verdad?, para cualquier empresa en específico. Ese sería el enfoque más adecuado. O sea, digamos, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, porque lo ideal fuera que nosotros pudiéramos diseñar un programa para cada empresa. Eso sería lo ideal, que pudiéramos diseñar un programa para cada empresa. Ahora con la inteligencia artificial eso es mucho más fácil, porque en la inteligencia artificial yo puedo decirle a ChatGPT o a DeepSeek o a, ¿cómo se llama la de Microsoft? Me olvidó, Copilot de Microsoft. Copilot, sí, exacto, Copilot de Microsoft o cualquier otra que yo no tenga en la mente ahora que ustedes conozcan. Yo puedo crear, ¿verdad?, un plan y en ese plan indicarle, mira, la empresa que voy a auditar es esta, tiene estas características, tiene tantos empleados, tiene tantos sucursales, los departamentos que tiene este es su catálogo de cuentas, este es su manual de procedimientos, este es su política de controles internos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces con esa inteligencia artificial me puede dar un programa, ¿verdad?, especificado para esa empresa en específico. O sea, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial es mucho más fácil. Antes, cuando no teníamos esa herramienta, pues era mucho más difícil. Entonces, ahora nosotros podemos tener, digamos, programas guía, programas base, y esos entonces programas podemos adecuarlos a las necesidades de la empresa a particular. O sea que un enfoque integral tomando lo mejor de ambos mundos sería la mejor, ¿verdad? La mejor opción para este caso. Muy buenos aportes, como siempre, los que ustedes han dado. Un aspecto muy importante de toda auditoría, ¿verdad?,
Esto es auditoría 3, se supone que ya ustedes han dado auditoría 1 y 2, no sé si han dado auditoría interna, pero un aspecto clave de todo lo que es el trabajo de auditoría son los llamados papeles de trabajo. Este es un término que en auditoría no pasa de moda. Está desde que yo estaba estudiando contabilidad por allá, 2005, 2010 en la UAS, y ahora está también presente en el año 2025 en la UFEC y en cualquier universidad que se esté hablando del tema de auditoría. ¿Qué son los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo, como vemos aquí de manera llana, de manera sencilla, son todos los documentos que respaldan ¿qué? Que respaldan el trabajo del auditor. Y los papeles de trabajo incluyen tanto las pruebas de auditoría que diseña el auditor para ser aplicadas en una área específica, en una área X de una empresa. También, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como los documentos, los papeles, las informaciones que recopila el auditor a través de la aplicación de esas pruebas de auditoría. O sea que los papeles de trabajo son los documentos que soportan, en los cuales están fundamentadas la opinión del auditor en un trabajo X que ha sido contratado para realizar. Y son papeles de trabajo tanto las pruebas que diseña el mismo auditor para aplicar y llevar a cabo el trabajo de auditoría, como la documentación que el auditor, ¿verdad?, recopila a través de esas pruebas. La documentación no necesariamente tiene que ser escrita. La información puede ser visual, o sea, puede ser imagen. La información recopilada por el auditor puede ser audio, ¿verdad? Puede ser audiovisual. O sea, ya la información, los papeles de trabajo, no podemos verlo directamente como papeles literales. Ahora, la información se presenta de diversas maneras y el auditor entonces puede tener diferentes herramientas para poder, ¿verdad?, recopilar la información de una empresa. ¿Cuáles son los principales tipos de papeles de trabajo? Cédulas sumarias y cédulas analíticas. Estos son, digamos, las cédulas sumarias y las cédulas analíticas son los papeles de trabajo por excelencia. Leemos un libro de auditoría del año 1990 y probablemente en ese libro vamos a encontrar el término de pruebas de cédulas sumarias o pruebas sumarias, ¿verdad? Y pruebas analíticas, siendo las pruebas sumarias o cédulas sumarias las que buscan, ¿verdad?, establecer o recopilar información en cuanto a números, informaciones numéricas, ¿verdad? Buscar cuadros numéricos, diferencias numéricas. Eso es una cédula sumaria. Y una cédula analítica, como su nombre lo dice, pues es un papel de trabajo o una prueba de auditoría que nos permite, ¿verdad?, conseguir información tanto cuantitativa o, en la mayoría de los casos, cualitativa. O sea, en base a características, en base a observaciones que pueda llevar a cabo el auditor durante el desarrollo del trabajo de auditoría. Los papeles de trabajo pueden ser también listados de informaciones, conciliaciones bancarias, conciliación de cualquier otro tipo de información, listas de chequeo, confirmaciones que, por ejemplo, nosotros mandamos a los clientes o a los proveedores de la empresa que nos ha contratado para validar los saldos, tanto de cuentas por cobrar o cuentas por pagar. También estas confirmaciones son parte de los trabajos de auditoría, y también los cuestionarios, cualquier cuestionario que nosotros diseñemos para fines de obtener información, ya sea específica o general, del trabajo de auditoría que estamos realizando. También memorándums, o sea, misivas, cartas, ¿verdad?, que se manda al personal de la empresa o a la administración de la empresa con alguna información relevante en cuanto a lo que es el trabajo de auditoría, cronogramas, o sea, los programas de tiempo de las áreas que vamos a auditar y el tiempo, fechas, lugares que vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, esas intervenciones de auditoría, y los flujogramas o flujos de proceso, gráficos de cómo fluye la información en una determinada área o procedimiento de la empresa. Estos son los principales tipos de papeles de trabajo. Entonces, nosotros los auditores, por lo menos de manera clásica, utilizamos marcas para, ¿verdad?,
poder identificar la información. Y cada auditor diseña sus propias marcas. Diseña sus propias marcas, las cuales para ese auditor puede significar algo y para otro auditor puede no significar nada. Pero las marcas son claves, codificaciones, ¿verdad?, que utilizamos los auditores para poder segmentar algún tipo de información. Estas pueden ser marcas de revisión, como vemos aquí, marcas de referencia cruzada entre cédulas e índices por área. Las marcas pueden ser numéricas, pueden ser gráficas, pueden ser alfanuméricas, para nosotros poder codificar, organizar o significar algún tipo de dato específico en base a nuestro entendimiento en el trabajo de auditoría. Las marcas, índices y referencias cruzadas son también importantes en lo que es el trabajo de auditoría. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta de debate. Como dije hace un momentito, por lo menos en los momentos clásicos, en los tiempos, ¿verdad?, más clásicos, los papeles de trabajo eran documentos, o sea, eran literalmente papeles, porque lo que recopilaba el auditor en el trabajo de auditoría eran papeles, documentos, informes, reportes, impresos, escritos, ¿verdad? Literalmente papeles. Pero ahora estamos en una época contemporánea, estamos en una época más moderna, donde ya no es necesario nosotros como auditores tener, digamos, papeles físicos. Ahora la información se puede, ¿qué? Se puede, como vemos aquí, digitalizar. O sea, nosotros podemos digitalizar la información, podemos convertirla de formato físico a formato digital para entonces nosotros poder guardar esa información, ya sea en un disco duro, ya sea en la nube o ya sea en cualquier otro repositorio de datos que tengamos a nuestra disposición para guardar información. Ya esas montañas de papeles, esas montañas de documentos que existían en las firmas, en las empresas de auditoría de manera clásica, ya eso no existe. Ahora la información está en la nube, ahora la información está en un disco duro, ahora la información está en la web. A muchos auditores no les gusta esto, que la información esté totalmente de manera digital. A otros les fascina porque ya no les gusta cargar con todos estos papeles. Y esto nos lleva a esta pregunta de debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Que digitalizar la información, en este caso, los papeles de trabajo, mejora la calidad de la auditoría o por el contrario representa un riesgo en cuanto a lo que es la pérdida de confidencialidad? Yo recuerdo a una persona, a un dueño de una empresa, el cual decía que a él no le gustaban, por ejemplo, los sistemas de contabilidad modernos, actuales, los ERP, que funcionan en ambiente web. Que nosotros no tenemos que descargar nada, no tenemos que instalar nada en nuestro PC, en nuestro equipo, no tenemos que tener un servidor físico en la empresa, sino que el sistema funciona como podemos entrar, por ejemplo, a través de un navegador a Facebook o a Instagram o a cualquiera de esas plataformas. Él decía que a él no le gustaba para nada esos tipos de sistemas porque él sentía que su información se podía perder bastante fácil y que su información estaba a manos de otra persona, que a él le gustaba tener su documentación física, mientras que otros auditores, por el contrario, no les gusta tener ya ningún tipo de papel, no les gusta tener ningún tipo de documentación rodando en sus oficinas, sino que prefieren, digitalizar toda la información, guardarla ya sea en la nube, ya sea en la web, en cualquier servicio web de almacenamiento de datos o en un disco duro, pero no tener información física. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente tener la información de manera digital, o sea, en la nube, en la web, en cualquier servicio web, esto disminuye lo que es la confidencialidad? O sea, es más fácil que se haga pública la información si está en el internet, si está en un servidor en la nube, si está en la web. Es mejor tener la información física, guardar los documentos físicos. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? Joenny, adelante. La digitalización es mejor, profesor, porque hay mucha guerra, mucha seguridad.
que mantiene la información segura. No creo que física sea mejor. Es altamente recomendable que sea digital, es mi respuesta. Perfecto, Giovanni, muchas gracias por tu aporte. Yacaira, adelante. Sí, profe, yo voy con el compañero. También es más comodidad. Nos simplifica la vida también porque, por ejemplo, yo he visto que en los hospitales o todavía algunos centros tienen como de crearle los récords a los Los pacientes, pacientes. sí. Ajá, y cuando usted va al archivo, usted encuentra esa habitación llena de los récords, al punto que a veces se pierden los récords. Pero hay hospitales que ya están utilizando la digitación, que nada más agregan el nombre suyo y de una vez tienen el récord. No tienen que crearle uno nuevo. Usted puede durar 10 años sin ir a ese hospital y nada más con su nombre le encuentran el récord, pero manualmente a veces se pierden informaciones. Perfecto, dama. Muchas gracias por su aporte. Muy bien. Yolaine, adelante. Sí, maestro, estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que la digitación es la mejor forma. En la parte de la confidencialidad no creo que sea tan probable esa parte porque para ingresar en casi todos los sistemas web tienes que entrar con tus credenciales. Tienen un récord de inicio de sesión, quién inició, quién vio, a qué hora, tienen todo. O sea que hay un monitoreo en la seguridad, también en el almacenamiento. Ese tipo de, vamos a decir, de manejo de papeles físicos es muy riesgoso. Cualquier persona puede tener acceso a ellos si estamos, a decir, en una oficina. Y también se pueden perder fácilmente, le puede caer cualquier tipo de líquido que se dañan. Y así creo que es mejor la digitación siempre. Muy bien, excelente, compañera. Muchas gracias. Adelante, Ariadna. Yo voy, mi idea va de la mano con la de los compañeros porque, o sea, los tiempos van cambiando. Asimismo, como van cambiando los tiempos, van apareciendo más sistemas actualizados, pues por ende, pues no nos podemos quedar atrás y andar con esos expedientes, o sea, con ese bulto lleno de documentos, cuando tú puedes andar con una tableta o con una laptop y recopilar todas las informaciones de manera digital. O sea, de igual forma corres el riesgo, pero es como dice Yolaine, y ahora mismo tú entras con tus credenciales, los departamentos de ciberseguridad, que casi todas las empresas tienen su departamento donde se cuidan de que la información se filtre, pues el auditor no puede andar, no puede quedarse atrás, tiene que aprender a utilizar los medios, la digitalización, porque si por ejemplo un cliente te dice, no, utilízame la manera de los documentos físicos, manuscritos, pues uno como auditor, como asesor, pues uno le trata de decir y le enseña, le muestra la gran seguridad que hay en los sistemas de hoy en día. O sea, ¿cómo usted va a tener un expediente, como decía ya Kaira, a veces unos archivos, unos cuartos llenos de archivos, donde todo el mundo tiene acceso a ellos, cuando tú puedes guardarlo en la nube con muchísima seguridad? Perfecto, Ariadna. Muchas gracias. Criselda creo que habló. Tú hablaste, Criselda, hace un rato, ¿no? ¿O fue con la Sí, pregunta anterior? en la pregunta anterior, sí. En la pregunta anterior, pues sí. Adelante. Ahora quería aportar que sí, voy con mis compañeros. Estoy muy de acuerdo que sea así, de esa forma virtual. Y también, maestro, también que por otro lado también es importante a veces tener una copia de algunos documentos que sean muy importantes, ya que a veces lo necesitamos rápido o no hay luz o algo, cualquier cosa, tenemos también acceso a tenerlo de forma en papeles. Porque me Perfecto. sucedió en mi trabajo anterior que en el momento que necesitábamos una documentación, pues no había luz y no podía moverlo en la computadora. Pero el jefe dijo, en tal caja yo tengo ese documento y ahí pudimos obtener la información.
Hasta aquí mi parte. Perfecto, Priscila, muchas gracias. Zuleika, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Yo también estoy muy de acuerdo con mi compañero. La digitalización es mejor en términos de, por ejemplo, de eficiencia, organización y seguridad. Pero sin embargo, siempre debe haber controles de calidad y respaldo. Y en algunos casos específicos, conservar la documentación física original. Por ejemplo, cuando sea necesario verificar su autenticidad o si lo exige la normativa local. Aquí mi parte, profe. Muchas gracias, Zuleika. Panieri, adelante, el tiempo es tuyo. Bueno, maestro, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la fábrica que yo trabajo, no usan ese sistema de digitación, pero realmente yo pienso que la digitación es más fácil porque ya mayoría de las empresas están invirtiendo en tecnología porque realmente es más seguro. Ya está. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Omar, adelante. Se escucha así. Sí, profe, yo voy con todo lo que dijeron nuestros compañeros. Yo creo más que es importante el tema de la digitación por la automatización de procesos. Se automatiza, se automatizan muchos procesos, ya sea de buscar algún documento por carpeta identificada, puede que entre varios usuarios a buscar que tengan acceso a ese documento en caso de que lo requieran. Puede que cualquier usuario que esté en otro país tenga acceso a esa carpeta y por eso entiendo que es mejor la digitación, profe. Perfecto, Omar, muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, jóvenes. Yo creo que también digitalizar los documentos es mucho mejor. No, y no solo, ya tampoco es el tiempo, o sea, ya el tema ni siquiera es que si es mejor o no es mejor. El tema es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay y en eso es que vamos a tener que montarnos, en eso es que vamos a tener que circunscribirnos. O sea, porque por un tema de espacio, como ustedes mencionaron, o sea, para yo archivar información como auditor, yo tengo un espacio limitado y yo no puedo guardar entonces montaña de información de los clientes que al final del día quizá ese documento no me terminen sirviendo para absolutamente nada. Aparte de eso, la documentación física se puede mojar, la información física se puede quemar, la información física alguien se la puede meter en un bolsillo, la información física se puede romper, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si está en la nube, usted dirá, bueno, pero eso de la nube se puede borrar. Sí, de la nube se pudiera borrar, pero esos servicios que dan, esas empresas que dan servicios de guardado en la nube, por ejemplo, te permiten, o sea, tienen sus backups, tienen sus respaldos, tienen también lo que es ver versiones anteriores de los archivos. Aparte de esto, si yo voy a hacer una búsqueda de un documento, como mencionaron varios de ustedes también, o necesito buscar una información específica, no es lo mismo yo tener que pararme donde estoy a buscar un folder que ni siquiera sé, estoy seguro cuál es el que tiene la información, cuando yo a través de mi base de datos digital simplemente puedo abrir una búsqueda y puedo encontrar la información de manera mucho más fácil. O sea que ya sea que nos guste o que no nos guste, la digitalización para fines de la conservación de la data, de la información de las empresas, ya que nos guste o no nos guste, ya eso es irrelevante, porque la realidad es que prácticamente ya el mercado hacia allá es que va y como nos dijo una compañera, creo que fue la compañera Ariana, tenemos que montarnos en las olas tecnológicas, tenemos que montarnos en la ola tecnológica de empezar a usar las herramientas tecnológicas para así poder ser más eficientes. Entonces, ¿cuál es la relación entre los programas y los papeles de trabajo? El programa es una guía de procedimientos. El programa es simplemente una guía de procedimientos. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, luego haz esto, ¿verdad? Luego haz aquello. Pero los papeles de trabajo evidencian la ejecución porque al yo realizar, ¿verdad?
al yo realizar lo que me decía el programa, pues entonces yo aplico pruebas. Dijimos que las pruebas eran papeles de trabajo y a través de esa aplicación de pruebas yo puedo recopilar información. Puedo recopilar información y la información que yo recopile, ¿verdad? Es otra definición de los papeles de trabajo que van a ser mi sustento para yo poder emitir la opinión. O sea que mientras el programa es la guía, el papel de trabajo, que ya lo de papel vamos a tener que cambiar el nombre por lo que estábamos hablando de la digitalización. Ya tendríamos que llamarle archivo de trabajo, probablemente. Archivo de trabajo sería un nombre más adecuado en el año 2025 para los papeles de trabajo. Ambos deben estar, ¿qué? Alineados. ¿Para qué? Para sostener la opinión del auditor. O sea, la opinión del auditor sobre un punto en específico de los estados financieros no es porque sí, no es porque yo creo, no es porque yo supongo, no es porque me levanté tal día y eso es lo que tengo en la mente. No, yo estoy emitiendo esta opinión porque yo tengo un programa de auditoría el cual me indicaba que aplicara tal procedimiento y en la aplicación de tal procedimiento yo recopilé, yo recolecté, yo conseguí tal archivo de trabajo, tal papel de trabajo, tal información, tal documento que me ayuda a ¿qué? A yo poder sobre eso que yo estoy viendo y que les puedo mostrar a ustedes, emitir una opinión. Siempre se ha dicho que una opinión de auditoría es buena, una información, o sea, una cantidad de información de papeles de trabajo, de archivos de trabajo, de documentos de trabajo obtenidos de un trabajo de auditoría es bueno, es suficiente, tiene esa cualidad de lo suficiente cuando si yo le muestro esa prueba, si yo le muestro a otro auditor esa prueba, pues entonces él pueda llegar simplemente con verla, simplemente con revisarla, a la misma conclusión que yo llegué con esa prueba. Ahí ese es el determinante principal de saber si una prueba de auditoría, si un papel de trabajo es bueno o no es bueno para fundamentar la opinión del auditor. Será bueno en la medida en que si otro auditor experimentado, ¿verdad?, verifica esa misma prueba, llegue a la misma conclusión que nosotros llegamos. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes en la elaboración de los papeles de trabajo? Falta de evidencia suficiente. O sea, aunque voy a hacer una pregunta en cuanto a esto dentro de un momentito, pero suficiente, la información es suficiente en auditoría cuando tiene la capacidad de ¿qué? De hacer lo que dijimos hace un momentito, fundamentar lo que es la opinión de el auditor en la realización del trabajo de auditoría. Ahí una información es suficiente. La información no es suficiente cuando no tiene en sí misma la capacidad de sustentar la información. La opinión del auditor será suficiente en la medida que tenga la capacidad de sustentar la opinión del auditor. Otro punto que era muy común, ¿verdad?, es la documentación desorganizada. Antes desorganizada en la forma de archivo, pero ahora también desorganizada en la forma de archivo digital. O sea, mis carpetas, mis archivos digitales, ¿cómo yo los guardo? Los guardo de una manera que están segmentados por cliente y dentro de los clientes están segmentados por año y dentro de cada año están segmentados por tipo de documento y tienen nombres claros, tienen nombres específicos que me ayuden, ¿verdad?, a poder identificar, a encontrar rápido la información, a encontrar la información que estoy buscando. O sea, que la desorganización documental no es solamente en lo físico, en los papeles físicos, también la documentación, la desorganización documental, también la encontramos en lo que es el archivo digital o la digitalización de la documentación. También conclusiones sin base, o sea, un papel de trabajo que no realmente, visto de manera objetiva, el documento no ayuda a sustentar esa opinión que el auditor está diciendo. Si lo que yo estoy diciendo está sustentado sobre un documento que no dice eso, que no expresa eso, que no muestra eso, pues yo entonces estoy emitiendo una opinión sin base.
Y también la omisión de marcas o firmas, o sea, más en los papeles de trabajo físico. O sea, si yo no le pongo mi firma, si no le pongo mis sellos, si no le pongo mis marcas, pues entonces yo no podré saber si ese documento que yo estoy viendo ahí realmente fue el que yo recibí y por lo tanto el que yo marqué, y entonces fue el que, sino que me lo cambiaron por otro. Si ya yo lo marqué, bueno, mira, yo lo marqué de esta manera y esto hace que ya yo sepa que este documento es original. Y si no tiene ninguna marca, eso quiere decir que ese no fue el documento que yo recibí y ese no es mi papel de trabajo. Es muy importante, ¿verdad? La aplicación de marcas, por lo tanto, en los trabajos de auditoría. Antes marcas físicas, ahora algún tipo de marca digital. Lo que nos lleva entonces a la última pregunta de debate en esta noche. Y esta pregunta ¿es más importante la cantidad de evidencia recolectada o es más importante la calidad o pertinencia de esa información? O sea, hay auditores que recopilan muchos papeles. Tenemos la posibilidad de ¿qué? De recopilar muchos papeles, mucha cantidad de información, mucha cantidad de documentos, porque entendemos que mientras más documentación, ¿verdad? Recopilamos, entonces más fundamentada podrá estar nuestra opinión. Otros auditores, por el contrario, creen que no es la cantidad de la información, sino que la calidad de la información es mucho más importante. No importa que tú tengas 500 hojas para fundamentar algo de tu opinión, si yo con esta sola hoja puedo fundamentar la misma opinión de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes en cuanto a esto? ¿Qué es mejor, la cantidad de la información o es mejor, verdad, la pertinencia o la calidad de la información? ¿Qué opinan ustedes en este sentido? Yolaine, adelante. Maestro, siempre se ha tomado en cuenta más la calidad de la información. Lo que se puede hacer con un papel, no es necesario tener 5 o 6. Siempre lo más primordial, lo más esencial, lo más importante, si hay algún error o algo que se debería investigar más a fondo, esa parte te lo va a decir. Es el inicio, la cabeza de todo. Perfecto. Muchas gracias, dama. Ariadna, adelante. Claro, maestro, pero hasta en la vida propia se sabe que es mejor la calidad que la cantidad, porque tú no haces nada con tener un reguero de evidencia o muchísimas documentos donde no te sirven de nada, cuando tú puedes tener pocos que son esenciales, que son específicos, que te da la evidencia, la prueba de lo que tú estás diciendo en esa auditoría. De nada sirve tú tener un montón de documentos si no te van a servir de nada. Perfecto, Ariana. Muchas gracias. Criselda, adelante. Sí, maestro, voy de acuerdo con mi compañera, sí, eso mismo decía. La calidad es lo mejor. No importa la cantidad de documentación que tú tengas, donde con una sola palabra o una sola respuesta puedo decir lo necesario y lo que es, la evidencia que se pudo encontrar en una sola palabra o una sola fórmula, realmente. Gracias, Criselda. Omar, adelante. Sí, profe, igual voy con mis compañeras. Yo entiendo que la calidad es lo primordial, porque eso va a definir y va a llevar al punto clave toda la información precisa que se requiere. Gracias, Omar. Joenny, el tiempo es tuyo. Sí, la calidad es lo más importante, porque aunque tenga mucha información, no necesariamente sea útil. Entonces, la calidad es lo primordial. Muchas gracias, hermano. Zuleika, adelante. Sí, profe, para mí también la calidad es más importante, ya que el auditor, por ejemplo, debe de enfocarse en obtener evidencia suficiente y apropiada. Es decir, que sea relevante y confiable y útil para sustentar sus conclusiones. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias, Zuleika. Sí, jóvenes, eso es así. Ustedes son un grupo brillante, los que opinan, porque hay algunos que no le he escuchado la voz desde que comenzó la clase, pero los que opinan son brillantes. Definitivamente, la calidad, la pertinencia, la relevancia de la información es mucho más importante que la cantidad. Yo no hago nada teniendo mucha cantidad de información, sí, con menos cantidad o con una sola evidencia, yo puedo demostrar eso mismo. Ustedes saben
¿Dónde pasa mucho esto? En los casos estos de corrupción que está mostrando el Ministerio Público aquí en República Dominicana. Que 3.000 páginas, que 4.000 páginas, que 12.000 páginas para demostrar la culpabilidad de una persona. Si una persona es culpable, con 2 o 3 páginas yo te puedo demostrar que esa persona es culpable. Entonces preparan unos casos grandísimos y al final el juez dice esa información que está ahí no sirve para absolutamente nada y la persona va para afuera. O hacen expedientes tan grandes que no son, ¿verdad? No caben dentro del plazo del juicio, no caben dentro del plazo del procedimiento y entonces simplemente la acusación perime por tiempo. O sea, no, eso no es necesario. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, hacen algún tipo de demanda, algún tipo de acusación, fíjense, por ejemplo, en cualquier fiscalía de cualquier país desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, hace un tiempo, en la ciudad de Nueva York, al alcalde actual, Eric Adams, lo estaban sometiendo y la demanda por lo que por lo que el documento en el cual el Ministerio Público, el fiscal, presentaba su querella, digamos, contra este alcalde, eran simplemente 54 páginas. En 54 páginas simplemente ahí estaba planteado todo lo que tenía que decirse sobre eso. Si fuera aquí, el expediente hubiera tenido 315.000 páginas y no fuera de un tamaño, ¿verdad?, adecuado para poder evaluarlo en lo que es el tamaño o el tiempo que se dispone para llevar a cabo el juicio. O sea que no. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos como auditores, como fiscalizadores, tenemos, ¿verdad?, como profesionales de contabilidad, irnos más por lo que es la calidad de la información que por simplemente lo que es la cantidad de información. Que la cantidad sea mucha no me ayuda a que sea buena para fundamentar mi opinión. O sea, por ser mucha, eso no indica que es buena para fundamentar mi opinión, porque puede ser mucha y puede servir para absolutamente nada. Así que ojo con eso. Entonces, jóvenes, recuérdense que el programa orienta, el programa es la guía, mientras que los papeles de trabajo son la evidencia. Y para la próxima clase, vamos entonces a dedicarnos a conversar sobre lo que es la evaluación del control interno en los ciclos contables. Esta fue entonces, equipo, nuestra clase de hoy.